conversando con un invitado muy especial, una persona que tiene amplia experiencia en el tema de la educación, y con él vamos a tratar el tema que hoy en día está de moda, el mundo digital, el mundo del desarrollo, y hasta qué punto las empresas hoy en día han logrado poder cristalizarse para estar en ese escenario del mundo de la tecnología. ¿Están preparadas las empresas? ¿Están preparados nosotros, que somos los profesionales, pero sobre todo la base, la educación, la niñez? ¿Está preparado en ese escenario para trabajar? Y para eso hemos invitado al señor Fidel González Quincho. Él es presidente de la Asociación Educativa Intelectu, una asociación con amplia experiencia en el tema de desarrollo educativo y especialmente en el tema de la educación digital. Fidel, gracias por estar aquí en Aula 21, bienvenido. Muchísimas gracias, Magister Luis Tarmeño, por permitirme estar acá en tu programa Aula 21 que se transmite a través de Onda Digital. Bueno, con la coyuntura pues a nivel internacional de estos nuevos grandes cambios sociales que se han dado mediados por la tecnología. Bueno, el día de hoy estaremos tratando un tema tan importante, lo que es cultura y ciudadanía digital y lo que es alfabetización en la educación y en la gestión empresarial. Tú has dicho una palabra muy clave, ¿no? Estamos en el mundo de los cambios, de las innovaciones, las transformaciones. La pregunta cae de maduro. ¿Estamos nosotros preparados para esos cambios? Mira, según la experiencia que tengo, que vengo en el tema de lo que es la computación informática educativa y a nivel de gestión, desde el año 1985, créeme pues que hemos recorrido muchos años, todavía nos falta mucho por aprender, nos falta mucho por cimentar lo que es netamente un tema tan importante y tan trascendental que ha cambiado la historia de la humanidad, lo que es la inclusión de la tecnología en la educación, en la sociedad, en la familia, en la empresa y en la economía de un país. Desde tu punto de vista de la experiencia, ¿la tecnología viene a ser un complemento o un desplazamiento a la labor de las personas? Bueno, se puede decir que es un complemento, ¿no? Porque apoya al desarrollo, apoya la actividad humana, de alguna otra manera facilita, ¿no?, la comunicación, pero también es un desplazamiento, porque aquellos que no logran hoy en día una alfabetización digital, créeme, los próximos 5 o 10 años van a ser desplazados, ¿no? Por lo mismo que la tecnología va avanzando a campos agigantados, ¿no? En ese sentido necesitamos nosotros preparar a esta nueva sociedad en una cultura y ciudadanía digital. Ahora, tú que trabajas mucho en el tema de la educación digital, ¿no? ¿Existe una cultura digital en nuestro país? Todavía no. Propiamente ¿Qué falta no. para eso, Fidel? Bueno, lo que nos falta en este momento es que ante el avance de la sociedad, donde está incluido la tecnología, las herramientas tecnológicas, las herramientas digitales, la internet, las TIC, necesariamente necesitamos abordarlo desde una política de Estado, desde políticas educativas que nos permiten tratar en lo posible de adecuarnos a estos grandes cambios sociales que han estado mediados por tecnología, especialmente en la educación, en la gestión empresarial y especialmente en lo que hablamos del tema del gobierno digital hoy en día, ¿no? Ahora, para muchas veces generar esa cultura se necesita también un trabajo de base. Así es. ¿No? Porque es de ahí donde se cimienta ese trabajo. Exactamente. ¿No? Para que la tecnología justamente sea esa herramienta que ayuda a desarrollar. Así es. ¿No? A las personas y también ayuda a desarrollar las organizaciones. Bueno, pero ese trabajo de base, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se iniciaría? Bueno, según mi experiencia que yo tengo dictando ya estos cursos de TIC desde el año 2000 y desde el año 1987 aproximadamente, lo que se necesita son profesionales con experiencia, profesionales que ya hayan tenido la oportunidad, ¿no?, de ver cuáles son los retos, los desafíos ante estos grandes cambios sociales que se vienen desde el fines del siglo pasado. Entonces, en ese sentido, mientras no existan los profesionales con experiencia, que realmente saben lo que tienen que hacer, todavía estamos en una época de transición. Entonces, en ese sentido, hoy en día no podemos experimentar con la tecnología. Necesitamos personas netamente preparadas, no académicamente, sino también que tengan el complemento de la parte de la base de la experiencia. Porque en lo que es herramientas tecnológicas, tienes que tener experiencia para que puedas dar una trayectoria, un perfil hacia el avance y el desarrollo de un país, desde el punto de vista de la educación, vamos a ver, educación básica regular, tecnológica, universitaria. Y hoy en día se hace necesario los grandes cambios en la educación superior a nivel universitario. Porque si hoy en día, aún, por ejemplo, uno que estudia administración, un joven, no se le prepara en función de estos nuevos cambios que se ha dado o generado por la tecnología, en los próximos 5 años va a ser un profesional desfasado. Ahora, en ese tema del trance, tú también has recorrido algunos países, Claro, ¿no? Sí. Dando conferencias. ¿Qué tan alejados estamos de otros países? Bueno, a comparación, por ejemplo, de otros países,
el Perú está tratando de avanzar pues de alguna otra manera poco a poco, ¿no? Pero todavía nos falta mucho. En comparación a Colombia, Colombia es uno de los países en Latinoamérica que hace exactamente 2 años ha sido declarada pues la primera ciudad digital del mundo, ¿no? En Estados Unidos. Pero si nosotros analizamos el contexto, nosotros podemos poner primero a México, Argentina, podemos poner a Colombia, podemos poner a Chile, podemos poner a Brasil, ¿no? Entonces nuestro país tampoco no se queda atrás, porque no olvidemos que el Perú es el segundo país en Latinoamérica que utiliza la red social. Somos 14 millones de peruanos que estamos utilizando la red social y esa encuesta lo ha hecho Facebook el año pasado. Entonces, ¿qué estamos haciendo como política de Estado, como política de educación? De tratar de potencializar el uso de la tecnología en función del usuario para gestionar un país en vía de desarrollo. Ahí es un tema un poquito delicado en este momento que podríamos tratarlo. Sin duda, ¿no? Ahí el rol del Estado juega mucho, ¿no? Un rol muy importante. Así es. Así es. Antes de entrar el Estado, para circunscribir el tema del alcance y las brechas que existen con otros países, nuestros profesionales. Porque muchas veces depende el rol del docente, qué tan preparado está, ¿no? Hoy en día encontramos de que hay docentes que no se encuentran preparados, que muchas veces lo que trabaja en el mundo digital es muy alejado y limitado a diferencia de otros países. Así es. ¿Cómo lo desarrollamos eso? O sea, la diferencia radica en lo siguiente. Por ejemplo, si hablamos de los profesionales de otros países de Latinoamérica, como el caso que sea Colombia, México, ¿no? O Argentina mismo, son académicos. El maestro investiga, el maestro se dedica a potencializar la parte académica personal. Pero en el Perú todavía estamos un poco lejos de ser un país donde nosotros tengamos la capacidad, pues, no de poder nosotros hacer un autoaprendizaje. Entonces ahí viene la etapa de que algunos maestros todavía le tienen miedo al uso de la tecnología. Piensan que la tecnología le va a desplazar, cuando no es así. La tecnología es una herramienta de apoyo para el docente, para el profesional, para el empresario, ¿no? En este sentido, lo que tenemos que hacer nosotros es sensibilizar, darles cultura digital. Si nosotros no damos una cultura digital apropiada a nuestros jóvenes, a nuestros niños, en la familia, a los maestros, a los empresarios, que hoy en día es necesario potencializar las pymes, entonces vamos todavía a seguir en un país desarrollado, ¿no? Mientras que en el mundo nos venden miles de dólares productos al Perú y que el Perú lo compra, nosotros que tenemos producción en Gamarra, en tantas pymes, todavía estamos en pañales para producir para el mundo cuando el Perú es rico en materia de producción. Hoy los niños crecen y se desarrollan muy rápidamente. Así es. ¿No? Hoy un niño a la edad de 1 año, 2 años te maneja algunas herramientas que quizás en nuestro caso, así es, quizás a nuestro caso, no era. Y también nos cuesta hoy en día. Muchas veces el niño aprende más rápido, porque está con toda la mente abierta. Hay un porqué. Así es. Hay un porqué. Exacto, porque muchas veces decimos que nacen con la tecnología. Ya no nacen con el pan bajo el brazo, nacen con la tecnología bajo el brazo. Así es. Entonces, la gran pregunta es, si no estamos preparados, ¿qué tipo de tecnología es la que están absorbiendo los niños? Hay una muy buena pregunta, ¿no? Y justamente ese es un tema que yo lo estoy viendo ya no diario, sino ya hace 5 años atrás. Como bien claro dices, hoy en día un niño aprende, tiene un autoaprendizaje, ¿no? Su aprendizaje es natural, es un aprendizaje automático, ¿no? Tenemos que ver nosotros que el cerebro humano está evolucionando. Tenemos una nueva generación de seres humanos que se van adaptando a estos grandes cambios mediados por tecnología. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos que un bebé, ¿no? Uno le da un celular, o por ejemplo, un celular donde haya un juego, a ese bebé le quitas el celular, ese bebé va a comenzar a hacer un berrinche. ¿Por qué? Porque justamente ahí estamos viendo la potencialidad que tiene el ser humano y la capacidad intelectual de aprender algo nuevo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en los días en los niños, que el niño sabe usar más de herramienta tecnológica que el maestro, que el niño lo aprende en el momento, que el niño no se hace problemas. Entonces tenemos que nosotros ser conscientes que el cerebro humano ha evolucionado lo que es la parte de la neurociencia. Entonces, al evolucionar el cerebro humano, entonces aquí donde nosotros, las personas que estamos encargados de educar a una sociedad, a un pueblo, en este caso los maestros, tenemos que nosotros aprender a determinar que los grandes cambios están afectando el desarrollo social. Así es, y eso tiene un impacto también en la formación de los jóvenes hoy en día y los adolescentes. Así es. ¿No? Si en la base no recibes una buena cultura digital, ¿qué es lo que podemos esperar más adelante? Y es por eso que vemos tantos casos a diarios en distintos medios de comunicación de lo que sucede hoy en día con los jóvenes. Claro, ciberbullying, diversas acoso, cosas, ¿no? Así es. Asesinatos. Y todo muchas veces lo estamos viendo por así motivos de la red. Y muchas veces así es, porque no se ha cimentado esa base de la cultura digital. Claro. Ahora, en ese ámbito, ¿no? ¿Cómo lograr crear conciencia en los jóvenes sobre la importancia que es hoy en día la tecnología
pero usándolo correctamente. ¿Cómo generamos Claro, esa toma de es que conciencia? acá tenemos que ver nosotros, ¿no? Cuando en el Perú se irrupció la tecnología desde el fin del siglo pasado, no nos hemos dado cuenta la magnitud que iba a tener y cómo iba a desbordar desde el punto de vista de uso del usuario, ¿no? Cómo la comunicación hoy en día pues es en el segundo. Entonces hemos llegado nosotros hasta este momento de que nosotros cuando caminamos en la calle vemos que personas jóvenes de todas edades están andando con el celular, viendo internet, ¿no? Descuidando por dónde caminan. También estamos viendo que en los carros están consumiendo el uso de tecnología. Entonces el consumo de tecnología es masivo en el Perú, son 14 millones de peruanos. Entonces, si nosotros sacamos nuestra cuenta, cuántos millones de peruanos usan tecnología, podemos ver cuántos minutos podemos despreciar y horas de trabajo, de libertad, de ocio, ¿no? Entonces tenemos que establecer políticas desde el punto de vista de cultura digital y es un tema que realmente no es nada fácil hoy en día. Mientras no estén los especialistas, los encargados, ¿no? De poder buscar estos nuevos cambios, que se aproveche la tecnología en el beneficio del desarrollo académico, del desarrollo del pequeño y mediano empresario, del mismo joven que aprenda a utilizar para investigar, para el propio beneficio, entonces estamos en una sociedad inerte, en una sociedad ociosa, ¿no? En una sociedad que no está haciendo nada productivo, solamente consume y consume y consume, que hasta este momento se puede convertir en un daño para el país. Ahora, otra cosa que muchas veces la gente dice es, lo que pasa es que la tecnología es cara, ¿no? Era cara. Es que eso vamos, Era cara. pero el era, muchas personas lo tienen en el presente, y dice es. Ahora, y eso es una falacia, Así ¿no? es. Porque no demuestra lo que es realmente. Hoy tú puedes tener acceso a internet miles de formas, y tu costo es mínimo. Así es. Entonces, pero la gente muchas veces, no sé si es pretexto, es parte de la cultura también que existe, ¿no? Indica que es cara y lo toma como pretexto del por qué se trabaja hoy en día así. Y el más claro ejemplo es lo que sucede en los colegios. Vamos a tomar el caso de los colegios nacionales, muchas veces. Porque es ahí donde entra el centro de formación sobre esta base digital. Así Si es es que no se forman en los colegios adecuadamente a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, pregunto, ¿qué esperamos más adelante? Así es. ¿Cómo generamos? Porque tú también has trabajado con colegios. Claro, yo soy con los profesor, colegios. 10 Así años, 10 años de computación Has informática. trabajado, así Claro, es. Entonces, así es. en ese mundo de los colegios, especialmente en los colegios nacionales, porque yo creo que sí hay una diferencia con los colegios privados, pero en los colegios nacionales donde está el grupo mayoritario de la educación, ¿cuál es la realidad de los colegios en este campo digital? Mira, justamente este tema lo vengo viendo no solamente desde hace poco, sino ya desde el siglo pasado, final del siglo pasado, ¿no? El tema del uso de la tecnología en los colegios, estamos avanzando progresivamente. Se están dando políticas educativas que lo que se trata es de impulsar el uso de las TICs, pero todavía no se consigue que realmente se pueda, digamos, tratar de insertar desde el punto de vista de generar nuevos conocimientos a través de la tecnología. Mientras no se cambie la mentalidad del docente, mientras no se dé cultura digital al docente, entonces va a ser un poco difícil que en este momento podamos tener el uso de las TIC aplicado en el campo de la educación, porque todo empieza con el docente, ¿no? Entonces, esa mala política está dado desde el gobierno de Alejandro Toledo, ¿no? Porque el gobierno que empezó el uso de la computación informática, empezó el laboratorio, fue el gobierno de Fujimori, pero el gobierno de Alan García en su primer gobierno fue el que implementó las primeras aulas de informática con las primeras Commodore, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy en día, a pesar que se ha entregado XO, a pesar que se entregan laptops, ¿no? Que creo y considero que todavía tenemos una gran debilidad en el sector de educación. Son políticas educativas. A ver, dentro de ese escenario, has tocado un tema, las políticas educativas. Si una empresa, por ejemplo, o un colegio, vamos a seguir con el ejemplo del colegio, ¿no? Porque acá tengo varias preguntas que nos hacen justamente profesores, docentes, y una de las preguntas, para resumirlas, es ¿cómo elaboraría yo un plan digital para implementarlo en mi colegio? ¿Cuáles serían los primeros pasos para elaborar un plan digital? Porque Bueno, no se trata solamente, y permíteme, Fidel, no solamente la gente cree que instalo la computadora, le pongo internet y funciona. No es No, así, entonces, no es así. y acá la mayoría de preguntas que me hacen los colegas acá por las redes sociales van por ahí. Para eso existe un plan. Así es. Entonces, y lo que me pregunta es justamente, ¿no? ¿Cuál sería ese plan? ¿Qué etapas tendría ese plan para establecer una cultura digital Ya, en un mira, colegio? Cuéntanos, a ver, Fidel. vamos a ver desde el punto de vista de la gestión de colegios a nivel del Estado y privado. Correcto. Ya, a nivel de educación privada,
Entonces, si hoy en día los niños, los adolescentes tienen el smartphone, el celular, Android, tienen conectado a internet, tienen tablet, entonces ¿por qué no llevamos la internet al aula? Al llevar la internet al aula significa que el docente tiene que estar preparado para usar el uso de la tecnología durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Correcto. Para eso hay que prepararlo. Entonces yo tuve una experiencia del año 2014, implementé acá en el Colegio Independencia de Miraflores el uso de las TIC 100% en el aula. En las 14 sesiones que tuvimos, instalamos nosotros los Access Point. Yo lo instalé el Access Point en las 14 aulas. Y comenzamos a trabajar en cada aula netamente con sus tablets, con sus celulares y con su laptop. 100% el uso de tecnología en el aula. Y ahí nos olvidamos de ver nosotros el perjuicio, que el YouTube es malo, que el Facebook es malo. En realidad, si uno lo utiliza pedagógicamente, créeme, tiene sus grandes potencialidades y grandes aciertos en el desarrollo del propio sistema educativo. Entonces, con esa experiencia que fue documentada y que ya hay experiencia, entonces me hizo poder ver que sí es posible y es factible de poder implementar con recursos mínimos, pero acá hay algo importante. Tiene que haber unas personas con experiencia, no tiene que ir una persona teórica a experimentar, porque una educación para una experimentación hoy en día no estamos. Ese es el problema del Ministerio de Educación. Investiguemos quiénes son los que están directamente encargados de la Dirección de Tecnología Educativa. Empecemos por ahí. Y según la historia nos vamos a dar cuenta que no son los profesionales apropiados, no son los profesionales que tienen experiencia, que hemos tenido la oportunidad de estar vinculados en el campo de educación mediado por tecnología, ¿no? No es que esté a mal, sino que se requiere necesariamente reforzar y afianzar los temas de políticas educativas, donde estemos las personas que sí ya tenemos experiencias, sabemos lo que se necesita, sabemos cuáles son las debilidades del maestro, cuáles son las debilidades de nuestros niños y a dónde tenemos tendencia para encontrar una educación mediada por tecnología y ser competitivo en el mundo, porque no nos olvidemos que en el Perú hay mucha competitividad. Para tu información, Arequipa, el departamento de Arequipa, hoy en día, los programadores de Arequipa se encuentran en el tercer lugar de los mejores programadores en Latinoamérica. Imagínate, ¿no? Entonces tenemos potencial, pero ¿qué está pasando? Todavía nos falta tomar conciencia de que una educación mediada por tecnología no es poner en práctica teorías, es poner en práctica experiencia. Y si no tenemos la experiencia, todo proyecto va a quedar en el camino, por más bueno que sea, por más bueno que sea. Y hay un tema que preguntan acá las personas también sobre el tema de los docentes y la capacitación, ¿no? Y ahí sí hay una reflexión interesante, ¿no? Hay veces a la gente a través de la tecnología se los programa mentalmente y eso no es bueno. La idea es que la tecnología, como te decía al inicio, sea un complemento que ayude a despertar el espíritu crítico de las personas. Exactamente. Entonces, que pueda analizar, hoy quieras o no, decirle a un niño que lea un libro, para el niño va a ser más fácil leer un libro interactivo que leer un libro físico. Así es. ¿No? Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo logramos de que las personas que entren en este mundo de la inclusión digital no sean o no se programe su cerebro? Porque muchas veces, querramos o no, te parametras mentalmente y la tecnología te puede lograr eso. Así es. ¿Cómo logramos que no se llegue a ese punto? Entonces, Fidel. Para mí la pregunta que me haces es importante porque, como siempre vengo diciendo, la herramienta tecnológica es una herramienta de apoyo, ¿no? A la parte laboral, gestión empresarial, a la parte educativa, a la parte académica. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es educar, netamente educar desde la educación inicial, ¿no? Decirle lo importante que es la tecnología, pero para qué la tecnología, poniéndole sus límites. Porque hoy en día, con la masificación de la tecnología, no solamente en el Perú, porque México ocupa uno de los primeros lugares en Latinoamérica en el uso de tablets. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es tema de cultura, ¿no? Si nosotros no educamos en una cultura digital, nosotros no damos las bases necesarias para poder nosotros decir que la tecnología debe ser usada de una manera adecuada, de una manera más organizada, entonces hemos llegado hoy en día a usar la tecnología a las 24 horas del día, que eso causa un perjuicio desde el punto de vista psicología digital, desde un punto de vista visual, ¿no? Y tantos estrés. Inclusive ahí en las instituciones del Estado me he dado cuenta, ¿no? Que hoy en día el jefe, el coordinador de la autoridad, manda un correo electrónico a X personal pidiéndole un informe, ya sea en la noche, en la mañana, en la tarde,
que lo entreguen en el momento. Entonces nos estamos desbordando del uso apropiado de la tecnología también dentro de las instituciones del Estado. Para ir terminando, porque estamos con el tiempo. Ok, un par de preguntas finales. Obviamente el tema digital, ¿no? Las capacitaciones hoy en día tienen que estar certificadas, porque de alguna u otra manera, ¿no? Valías las competencias recibidas o asimiladas en ese escenario. Ustedes dentro de la Asociación Educativa Intelecto desarrollan mucho ese tipo de capacitaciones. Claro, así es. Cuéntales un poquito al público para que conozcan las actividades que hace la Asociación, Fidel. Bien, la Asociación Educativa Intelectum es una organización sin fines de lucro, una asociación educativa ¿no? que ha nacido hace 8 años, que tiene como objetivo es promover la cultura digital, ¿no? Las herramientas tecnológicas, la acceso a Internet en la educación, en la gestión empresarial y a nivel social. Organizamos eventos internacionales netamente ligados a estos grandes temas, seminarios, fórum, ¿no? Y de esta manera contribuimos con docentes y muchos profesionales que nosotros estamos trabajando no de ahora sino de muchos años, ¿no? También organiza cursos de capacitaciones, también dicto conferencias totalmente gratuitas a colegios o pymes, ¿no? Donde uno lo requiera, donde queremos nosotros llegar para poder darle los conocimientos necesarios y puedan utilizar la herramienta tecnológica apropiadamente. Para ir terminando, Fidel, la cultura digital, la alfabetización digital, crear conciencia sobre este tema, no solamente depende de una persona, ¿correcto? Esto depende de varios actores. Es una política de Estado. Así es. Una política y hay varios actores involucrados. Así es. Porque siempre digo, ¿no? El Estado puede tener todas las buenas intenciones, ¿correcto? Pero si no depende de los otros actores tampoco no funciona. La sociedad, el Estado, los colegios, los docentes, los padres de familia, todos estamos involucrados de alguna u otra manera. Exactamente. ¿No? ¿Cuál sería el mensaje final, Fidel, que le podemos decir sobre todo a aquellos padres de familia que nos están escuchando, que nos siguen y muchas veces quieren tener ya la tecnología, pero muchas veces no saben sacarle el provecho al máximo y sobre todo que sirva como una herramienta que ayude a desarrollar a sus hijos? ¿Cuál sería el mensaje final para terminar, Fidel? El mensaje que le doy a todos los padres de familia: hoy en día tenemos una gran responsabilidad, especialmente en el hogar, porque la tecnología nace en el hogar. El padre es el quien le compra el celular, la tablet, la laptop y le pone internet, ¿no? Entonces yo invoco a los padres de familia que comiencen, digamos, a estudiar, que comiencen a tener cultura digital, que se apropien del uso de la tecnología, que les orienten, digamos, a los niños, a los adolescentes, en un uso racional, un uso apropiado del uso de la tecnología en el hogar. Empecemos también a trabajar directamente del hogar, porque ahí nace la tecnología, ¿no? Es el padre de familia quien le da la oportunidad y por lo tanto el padre de familia debe recibir cultura digital. Nos pueden visitar también en www.intelecton.org, ahí está toda la información, dictamos conferencias, podemos ir a acción de padre de familia, organizaciones donde nos pidan y nosotros gustosamente iremos a dictar esa conferencia para que el padre de familia, la sociedad en sí, reciba la apropiación de cultura digital para el desarrollo y contribuir al desarrollo del país a través de algo tan grande que cambió la historia de la humanidad. Fidel, muchas gracias y te comprometo públicamente a que puedas venir nuevamente, seguir compartiendo tu experiencia en el campo digital, en el campo de la tecnología. Siempre es bueno, sobre todo, sembrar esa cultura dentro de las instituciones educativas. Y siempre tienes acá las puertas abiertas de Aula 21 para que puedas desarrollar también tus capacitaciones, tus conferencias, lo puedas anunciar, difundir aquí. Las puertas de Aula 21 están aquí. Justamente lo que busca Aula 21 es eso, ¿no? Ser una ventana para que profesionales como tú, que tienen organizaciones que buscan contribuir de alguna u otra manera a la educación, también tengan en Aula 21 esa oportunidad y dar a conocer con el alcance que tenemos. Muchas gracias, Fidel, por tu participación. Muchísimas gracias.